10minconjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Y al ver la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Y bueno, me notan con la voz un poco tomada porque estoy terminando mi proceso de COVID y ha sido una cuestión un poco fuerte porque no veo mucha gente que a veces pasa sin eh, ninguna cosa grave. Pero bueno, a mí me ha costado un poco más, se ve que soy más débil, no sé. Pero esto me ha llevado a reflexionar un poco más sobre el Evangelio de hoy mismo, de, de que primero el Señor, cuando nos ve así fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor, y luego la importancia de pedirle trabajadores para la cosecha al dueño de la mies. Y me parece que hace mucho sentido, ¿no? Porque es necesario cada vez más trabajadores, ¿no? El Señor, a través de las manos de los sacerdotes, en concreto de los que estamos en este proyecto, llegamos a muchas, muchas almas. Y, y para mí siempre ha sido eso una alegría, ¿no? Pero claro, mi fin aquí en la tierra no es ni siquiera tener o prestigio o llegar a más, ¿no? Sino es cumplir la voluntad del Señor. Y el Señor tiene sus planes y tiene también sus formas y nosotros tenemos que ir acoplándonos a eso, ¿no? Sin dudar que todo lo que nos viene de sus manos es lo mejor, siempre lo mejor. De todas formas, él mismo nos dice: rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Y los trabajadores, los sacerdotes, podríamos decir, tienen que ser gente que se quiera dar por el pueblo, digamos. Tiene que tener compasión de los que están fatigados y abatidos. Tiene que estar viendo a la gente que lo necesita. Y eso han sido los grandes sacerdotes, los grandes pastores, tendríamos que decir, ¿no? A lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, se cuenta de San Francisco de Sales, que cuando ya era obispo de Ginebra, se fue a los Alpes, ¿no? A un sitio que se llama Nancy-sous-Cluses, y que solo se podía llegar a pie, incluso en algunos sectores gateando, dice el texto. Y el 4 de agosto llegó a este sitio, con sus botas ensangrentadas, los pies deshechos y el cuerpo sudoroso. A pesar de ello, no se paró a descansar, sino que comenzó la visita pastoral como si nada ocurriera. Su fiel criado, Roland, le amonestó amigablemente, pero el pastor le dijo: mi querido amigo Roland, hacemos lo que debemos como podemos. No debemos preocuparnos de lo demás. De hecho, desde ahí también San Francisco de Sales le escribió a la baronesa de Chantal y le describía esas jornadas similares con estas palabras: esto es un milagro que Dios hace cada tarde, cuando me acuesto, pues no puedo soportar el peso de mi cuerpo, de mi espíritu, de cansado que estoy. Pero la mañana siguiente me encuentro reposado y más alegre que nunca. Estos son los pastores que necesitamos. Esto es lo que nos viene bien a todos. Todos queremos que nuestros pastores sean buenos, sean santos. Y Señor, hoy en este rato de oración te pedimos por todos los pastores, para que seamos buenos instrumentos en tus manos. Cuentan de un tal reverendo Jones, que era pastor de un pueblo en el oeste americano. Y este reverendo Jones, que por su mal carácter no era muy apreciado por sus feligreses, un día enfermó mal, y como una pequeña localidad, el pastor es siempre un personaje importante,
se puso en la puerta de la iglesia un papel que decía 9 de la noche, el pastor está grave. Una hora después, 10 de la noche, el pastor Jones ha entrado en la agonía. 2 horas después, 12 de la noche, el pastor Jones ha subido al cielo. ¿Y cuál no sería la sorpresa de todos cuando a la mañana siguiente alguien había escrito en el mismo papel, siendo un bromista, concebido con esos términos? Cielo, 7 de la mañana, reina consternación general. El pastor Jones no ha llegado. Y efectivamente, cuando nos ponemos mal genios, mal carácter, cuando respondemos mal a la gente, cuando hacemos las cosas, eso, ¿no? Con dureza, claro, espantamos a las personas. Y tenemos que estar todos conscientes porque me parece que a veces, claro, también nos pasa, ¿no? Que uno se enferma, como ahora, por ejemplo, o uno tiene otro tipo de problemas, o uno somatiza, no sé, ¿no? Y hay que aprender a eso, a ir al oratorio, meterse en el sagrario, dejar todos los problemas ahí y salir con una sonrisa y salir, eso, ¿no? Con de la mejor forma. Y hoy estamos hablando de los pastores, y estamos hablando de los pastores por los que tenemos que rezar, porque si no, claro, si tenemos pastores y el Señor va, pero se nos agría el carácter de los pastores, chuta, se nos complica la cosa. O si tenemos pastores que están pensando solo en ellos, pues también se complica la cosa. Por eso el Papa Francisco les dijo una vez a los miembros del Colegio Pío Latinoamericano, que es un sitio donde van sacerdotes a residir mientras estudian en facultades de teología en Roma. Un día le invitaron y les dijo al final de su discurso que cuando vuelvan a Latinoamérica sean pastores del pueblo de Dios y no clérigos de Estado. Y les insistió una vez más, por favor, no negocien nunca la pastoralidad. Pastores del pueblo de Dios, no clérigos de Estado. No caigan en el clericalismo, que es una de las peores perversiones. Estén muy atentos, el clericalismo es una forma de mundanidad espiritual. El clericalismo es deformante, es corrupto y te lleva a una corrupción almidonada, con la nariz parada. Yo tengo en cambio la nariz tapada, pero es otra cosa. Con la nariz parada, que te aparta del pueblo, te hace olvidar el pueblo de donde naciste o donde saliste. Y Señor Jesús, hoy que estamos haciendo esta oración, que nunca seamos clérigos de Estado, que nunca hagamos las cosas por cumplir, que busquemos siempre tener los mismos sentimientos, tus mismos sentimientos para ser verdaderos pastores, que nos preocupemos de la gente, que tengamos en nuestro corazón la inquietud de llegar a todas esas personas que necesitan conocerte, Señor, que nos hagas cada vez más pastores, mejores pastores. Y tú que estás haciendo este rato de oración, pues ahora a rezar por todos los sacerdotes y por todos los que ejercen también ese acompañamiento espiritual y por todos los catequistas y por todas las personas que trabajan en la iglesia para que seamos realmente tengamos ese buen olor de Cristo, que sepamos hacer las cosas según su voluntad, porque esa es la única manera de que no nos volvamos todos como el pastor Jones, sino que nos convirtamos en buenos pastores como lo fue San Francisco de Sales, intentando quitar todo clericalismo posible y luchando para que todos los cristianos busquen realmente la santidad en su vida, que no caigamos en el victimismo, que no se sientan que no podemos más. Claro que podemos más y cualquier cosa que nos viene de las manos del Señor es bueno, inclusive este COVID, que el Señor es el que no se deja ganar nunca en generosidad. Y si nosotros correspondemos sin tener miedo, correspondiendo de corazón, nos vamos a dar cuenta que las cosas funcionan muchísimo mejor. Terminamos este rato de oración acudiendo a nuestra Madre, la Virgen María. Hay un sacerdote que escribió un libro que se llama Los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen. Siempre me ha gustado ese título. A ti acudo hoy, Madre,
para pedirte porque todos seamos verdaderos pastores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.